Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Y vamos con más aspectos de la crisis de Ceuta. ¿Cómo se llegó a la avalancha? ¿Cómo es posible que un Centro Nacional de Inteligencia, en el que nos gastamos miles de millones de euros al año, no detectara que 80.000 tíos estaban atravesando medio Marruecos para ir a cruzar la frontera española? No es posible. Solo tenemos un enemigo en nuestras fronteras, que es Marruecos. Y resulta que no detecta el CNI que van 80.000 tíos en manada a cruzar la frontera. Por supuesto es mentira. Claro que lo detectó el CNI, escuchen. El Ministerio del Interior fue alertado con antelación de que se estaba organizando el asalto masivo a Ceuta, protagonizado el pasado jueves por unos 72.000 marroquíes, según publica La Razón. De acuerdo con ese diario, fuentes del CNI sostienen que los avisos se trasladaron a los responsables del departamento mediante notas informativas. Los agentes detectaron al menos desde el 22 de julio, 8 días antes de la entrada masiva, varios grupos de WhatsApp que coordinaban el cruce a la ciudad. El más activo se llamaba Ijma Kirab Septa y tenía como lema Cruce a Ceuta o la muerte. Pese a ello, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha insistido en que su departamento no recibió ninguna advertencia por parte de los servicios de inteligencia ni de las unidades de información de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Sin embargo, las fuentes de inteligencia consultadas por La Razón contradicen esa versión y aseguran que todo lo que iba a pasar se sabía y se avisó con tiempo suficiente. 8 días antes de la invasión se detectó el grupo ese de Ceuta, invasión de Ceuta o muerte, donde estaban coordinando el envío de gente hacia la frontera con España. Gente venía de todas partes de Marruecos. 8 días antes de la invasión lo detectó el CNI. Y por supuesto que informó. 3 días antes de la invasión, el presidente de Ceuta llamó personalmente a la Moncloa. No se le puso Sánchez al teléfono, se puso el jefe de gabinete y dijo: no te preocupes. 3 días antes de la invasión, había periodistas en Ceuta informando: oiga, que están entrando 200, 300 cada día, y que nos dicen los policías aquí en Ceuta que mañana, fiesta del trono, va a ser muchísimo peor. Lo sabía todo el mundo, menos el gobierno, ¿no? Ya. Ya saben ustedes que tanto PP como Vox han emprendido una ofensiva con respecto a este tema. Vox ha presentado formalmente las preguntas de a ver dónde están todos los informes recibidos antes de la invasión. Vox se ha personado en la Audiencia Nacional con denuncias en torno al tema. El PP ha presentado una solicitud para un pleno extraordinario en el Parlamento Europeo. Vamos a ver por dónde sale Sánchez. Por supuesto que sabía que algo iba a pasar. A lo mejor desconocía la magnitud, pero que sabía que algo iba a pasar, sin ninguna duda. El gobierno de Marruecos no es que lo supiera, es que participó en la organización. Y tenemos los vídeos y tenemos los testimonios recabados por el New York Times de cómo policías marroquíes acarreaban a la gente hacia la frontera española. Por tanto, tenemos un gobierno, el español, que sabía sabía que algo iba a pasar. Un gobierno marroquí que estaba participando en la organización. Y lo que nos queda por saber es qué fue lo que pasó para que el asunto se fuera de las manos. Y nos queda por saber si había pacto previo. ¿Hay pacto de Sánchez para entregar Ceuta y Melilla a Marruecos? ¿Se pretendía una escenificación lacrimógena, con muertos incluidos, para, en fin, justificar el que la valla la tiremos abajo, como en Gibraltar? Eso no lo sabemos. Es decir, no sabemos positivamente, podemos sospechar lo que queramos, no sabemos positivamente si hubo connivencia del gobierno español con el marroquí. Ahora, que el gobierno español sabía que iba a pasar algo, ninguna duda.
Que el gobierno marroquí estaba organizando ese algo, ninguna duda. La única duda es, ¿se les fue de las manos? El gobierno español, por supuesto que se le fue de las manos. Sabía que iba a pasar algo. Ahora, que iba a ser de tanta magnitud, yo creo que ahí fue donde les falló el cálculo. El gobierno marroquí también les falló el cálculo. Estaban organizando algo y se vino arriba el subordinado, el Romerales de turno, y al final mandó más gente a la frontera de la prevista. Puede ser. ¿O era simplemente por parte del gobierno marroquí el deseo de fastidiar un poquito a Sánchez, que se está retrasando en los pagos? ¿O estamos ante una pelea entre sectores de gobierno de Marruecos y de las fuerzas de inteligencia y la cloaca marroquí, ahora que Mohamed VI pues parece que a lo mejor no dura mucho? Pues no lo sé, pero me da igual. El caso es que el gobierno lo sabía, el CNI avisó, el presidente de Ceuta avisó, los periodistas estaban avisando desde Ceuta. El gobierno lo sabía y dejó que pasara lo que pasó. No envió ni un policía, ni un antidisturbios, no movilizó al ejército, no hizo nada sabiendo que iba a pasar algo. Y en cuanto al gobierno de Marruecos, pues hombre, no solo lo sabía, sino que colaboró en la organización. Y luego, a partir de ahí, ya las preguntas. ¿A quién se le fue de las manos el asunto? Hasta llegar a 150 muertos. Y hasta llegar a una ciudad tomada por un contingente de invasores que equivale a la propia población de la ciudad. Imagínense ustedes aquí en Madrid, que de repente llegan 5 millones de irregulares en manada. Para una población de 5 millones. Pues estamos apañados. Pues eso ha pasado en Ceuta. Bueno, y en mitad de todo esto, con la gente más cabreada que una mona, con Sánchez de vacaciones mientras Ceuta se sumerge en la crisis, con todo el mundo alzando la voz por las consecuencias de lo que ha pasado, pues éramos pocos y parió la abuela. Apareció Infantino, el de la FIFA. Escuchen. Según The Times, Gianni Infantino habría ofrecido a Marruecos que la final del Mundial 2030 se dispute en Casablanca, en el futuro estadio Hassan II, con capacidad para unos 115.000 espectadores. La propuesta llegaría en un momento delicado para el presidente de la FIFA, que estaría perdiendo apoyos ante una posible reelección. El movimiento tendría también una dimensión política, ya que Marruecos se ha convertido en uno de sus principales aliados, y Rabat acogerá en marzo del 2027 el próximo Congreso de la FIFA, donde está previsto la votación presidencial. La FIFA, sin embargo, niega que haya ofrecido la final a Casablanca en lugar de Madrid para asegurarse el respaldo africano. Mientras tanto, el Partido Ecologista Portugués Libre ha pedido al gobierno y a la federación de su país que Marruecos quede fuera de la organización del torneo junto a España y Portugal tras la crisis migratoria de Ceuta. La formación acusa al régimen marroquí de vulnerar los derechos humanos, reprimir al pueblo saharaui e instrumentalizar a sus propios ciudadanos, incluidos menores, contra la frontera española. Por último, el exfutbolista Luis Figo ha reclamado la destitución de Infantino, al que acusa de haber degradado el cargo, mentir y anteponer sus intereses personales a los del fútbol. Lo ha desmentido la FIFA. Pero el caso es que ayer estaban los de la FIFA allí en Marruecos, ¿no? Celebrando reunión. Sí, don Luis. ¿No, don Eric? Y el caso es que hay elecciones, ¿no? Sí, y que se van a llevar a cabo en Marruecos, donde ha dicho el presidente de la FIFA que es el país más bonito del mundo. Ajá. Infantino no las tiene todas consigo en cuanto a la reelección. Bueno, yo diría que está en su peor momento desde que cogió el cargo. Le vendría muy bien, por cierto. Digo. No, por cierto, que hay que decir que supuestamente el presidente de la FIFA no puede estar más de 3 mandatos. Infantino lleva 2, más un inicial que estuvo medio mandato porque cogió la FIFA mitad de mandato por la destitución de Joseph Blatter por el FIFA Gate. Por tanto, este sería su, digamos, tercer mandato y medio. O sea que está ya él mismo haciendo cosas que no se podían hacer en la FIFA porque consiguió que no se tuviese en cuenta ese primer mandato. O sea, bueno, ya estamos serían 3 mandatos y medio. Pero la FIFA ha salido a desmentirlo, que Infantino haya dicho eso. ¿Usted qué cree? ¿Que lo ha dicho o que no lo ha dicho? Yo estoy convencido de que así es. Sabe que depende de ese apoyo africano para su reelección y que es muy importante para él. ¿Y por qué supone que tendría el apoyo africano
llevándose bien con Marruecos? ¿Es que Marruecos domina la Federación Africana o qué? No, pero bueno, sería un gesto hacia África bastante importante, teniendo en cuenta que ese gesto de subir a 48 selecciones, a la que más benefició fue directamente África, que pasó, si no recuerdo mal, de 5 cupos en el Mundial a 10. Por tanto, los equipos africanos pues pudieron entrar muchos más, ¿no?, en ese Mundial. Además, también Marruecos tuvo esa Copa África, a pesar de que tuvo muchas críticas, la tuvo también Marruecos. La FIFA apoyó a Marruecos en esa reivindicación de ganar la Copa África por los despachos. Bueno, digamos que hay una relación entre Marruecos y la FIFA muy cercana, y entiendo pues que es muy importante, ¿no?, la Federación Marroquí entre las federaciones africanas, claro. Pues yo no sé qué pintamos, o sea, en caso de que al final eso se materializara, yo no sé qué pintamos en el Mundial. Hombre, sería tremendo. O sea, yo creo que es muy difícil que se le quite el Mundial a Marruecos, porque ya se han empezado ciertas obras y se han empezado ciertas cosas, pero yo creo que España debería, lo comentamos en la libre encuesta del día de hoy, debería pedir que se expulse a Marruecos. Portugal creo que también debería hacerlo, y todos sabemos por qué Marruecos está en este Mundial, Luis. O sea, no es porque sí, porque la FIFA ha querido que entre la Federación La FIFA Africana y Pedro Sánchez. Sí, por supuesto. Es un, digamos que van juntos, ¿no? Ya lo decía Rubiales, que él iba a hacer iba a plantear una España-Portugal, y que es Pedro Sánchez el que insiste en que sea Marruecos, y para la FIFA le venía de lujo, claro. Yo una pregunta, suponiendo que se celebre algún partido, ya no digo la final, porque vamos, si se celebra la final del Mundial en Marruecos porque lo decide el infantino yo creo que España debería retirarse de la organización. Pero si se celebra algún partido en Marruecos, viendo cómo se mandan hordas invasoras a Ceuta, ¿qué tipo de seguridad pueden esperar los que vayan a ver un partido allí? Pues muy poca, Luis. Es que el partido libre de Portugal es lo que decía en parte, que viendo lo que se ha visto, la seguridad está comprometida. La situación de Marruecos es la que es. Justo, don Luis, he de decir que tuve la casualidad de que vinieron unos chicos marroquíes a pintarme el otro día unas boteras que tenía en casa, y ellos me decían que ellos no querían en la final del Mundial, que no querían el Mundial, que lo que quería es que Mohamed VI se ocupase de su pueblo, y que el Mundial pues que no les interesaba nada. Por tanto, yo tengo la sensación de que, porque lo he escuchado ya varias veces, de que el pueblo marroquí es que el Mundial no le interesa. Lo que quieren es que se acabe la corrupción de su gobierno, que es lo que me decían ellos. En fin, mientras tanto, pues nos mandan a los mejores. Evidentemente, en España hay muchísimos marroquíes que son gente excelente, y algunos llevan muchísimo tiempo, perfectamente integrados, trabajando como los demás, y ningún problema con ese tipo de gente. Ahora, en toda esta avalancha migratoria que estamos sufriendo desde que está Sánchez en el poder, nos está entrando todo tipo de morralla. Escuchen, por ejemplo, estas dos noticias de ayer. La Policía Nacional detuvo el pasado domingo en Puerto Banús, Marbella, a un hombre de origen magrebí como presunto autor de un delito de desórdenes públicos después de protagonizar una falsa amenaza de bomba. Varios testigos aseguraron que durante el incidente gritó "Alá es grande", una expresión utilizada con frecuencia por terroristas yihadistas en la comisión de atentados. Fuentes policiales han confirmado que el detenido no portaba ningún objeto peligroso en el momento del arresto, por lo que no fue necesario intervenir ningún artefacto explosivo. Por su parte, la empresa gestora del puerto apuntó que el individuo probablemente padeciese desórdenes mentales. En otro suceso, la playa del Postiguet en Alicante vivió este lunes momentos de gran tensión cuando una mujer logró rescatar a su hija de 4 años de los brazos de un hombre que presuntamente trataba de introducirla en el mar. La rápida intervención de la madre evitó el presunto secuestro de la menor y permitió la detención de 2 hombres de origen marroquí de unos 30 años, según ha confirmado fuentes de la policía local a El Debate. En todos los grupos humanos hay gente indeseable. Entre los españoles, pues ¿qué les voy a contar? Tenemos a Puigdemont, tenemos a Otegi, tenemos a Pedro Sánchez, tenemos a los terroristas de ETA, los golpistas catalanes, tenemos a la señora esa en Valencia que trató de ocultar los abusos de su marido a una menor, Mónica Oltra. Aquí tenemos todo tipo de purria e indeseables. Pero hay un problema, nos tenemos que aguantar. No los podemos expulsar de España. Deberíamos tratar de poder aplicarles el Código Penal y que al menos estén en una cárcel, todos ellos. Pero expulsarles de España, quitarles la condición de español, no podemos. Ahora, una cosa es que nos tengamos que aguantar con lo que tenemos dentro y otra cosa que importemos indeseables.
La inmigración en España, porque España no es un país racista, no hay ningún problema. En España vive gente de todas partes del mundo y sin ningún tipo de conflicto con la gente normal. Aquí en España tenemos a gente de todos los países sudamericanos trabajando y que no tienen ningún problema con los españoles ni los españoles con ellos. Tenemos a gente de Marruecos, de otros sitios de África trabajando y no tienen ningún problema con los españoles ni los españoles con ellos. Ahora, con los que sí que tenemos problemas es, uno, con los que vienen a poner la cara para ver si viven de ayudas públicas. Dos, con los que vienen a delinquir. Ya tenemos suficientes indeseables en España como para importar más. Es como las familias, ¿qué le vamos a hacer? Si tienes un hermano que no está muy bien de la cabeza, pues te tienes que aguantar. Ahora, eso es una cosa, y otra cosa distinta, que metas a alguien que no es de la familia y que no está bien de la cabeza en tu casa. Pues hombre, no, que se ocupe su familia. Bueno, ¿qué tipo de gente nos está entrando desde Marruecos? Pues hombre, lo llevamos diciendo muchísimos meses, años. Mohamed VI está vaciando sus cárceles de cara al Mundial 2030. ¿Los saca? ¿Los indulta? No sé, deben de ir ya por el indulto 1245. ¿Y a dónde va toda esa purria de indeseables? ¿A dónde van todos los delincuentes liberados de las calles de Marruecos? Evidentemente en Marruecos no se quedan. Mohamed VI no es imbécil. No va a sacar de las cárceles a los delincuentes para que las calles se le conviertan en un nido de delincuencia. ¿Dónde terminan esos delincuentes? Pues en Europa. Y muchos de ellos en España. Y estamos viendo casos dantescos. Estamos viendo, por ejemplo, cómo después de la Dana, por primera vez en una catástrofe, en España se produjeron saqueos. Nunca había pasado. Ahora sí, gracias a Pedro Sánchez, gracias a que no hay en frontera un control. Un control tan simple como evitar que nos entre quien no merece entrar. O mejor dicho, porque eso nos carga a nosotros con la responsabilidad. Permitir que solo entre aquel que sea necesario que entre. Necesario y que no plantee problemas. Pues nada, un magrebí en Puerto Banús amenazando con hacer estallar una bomba que en realidad no tenía, al grito de Allahu Akbar. 2 marroquíes intentando secuestrar a una niña de 4 años en una playa de Alicante. ¿Tenemos que soportar esto? Yo creo que no. No hay ninguna maldición bíblica que nos obligue a ello. Aquí la única maldición que nos ha caído es Pedro Sánchez, a quien evidentemente hay que echar de la Moncloa y a quien vamos a echar de la Moncloa posiblemente en julio, posiblemente antes, en el primer trimestre del año que viene. Y desde luego a su partido político, al Partido Socialista, que le ha permitido llegar hasta donde le ha permitido llegar, pues hay que mandarle al baúl de los recuerdos. Es un partido traidor a su nación, el Partido Socialista. Es un partido de ladrones. Das una patada en la sede del PSOE y te salen 7 ladrones. Y lo peor es eso, que han permitido que Sánchez haga con la nación de todo para poder seguir robando, al final, miserias. Porque la mayoría de los corruptos en el Partido Socialista, pues al final se limitan a vivir del cuento con un buen sueldecillo en algún puesto en el que no dan ni palo al agua, porque tampoco tienen capacitación para ello, y colocan a 3 amigos en otros puestos. Es decir, la corrupción cutre, la de bajo vuelo, la de ayuntamiento menor o pedanía. Y lo triste es que para eso, es decir, para poder vivir del cuento, han permitido a Sánchez hacer de todo. Merecen desaparecer. El Partido Socialista es un partido tóxico desde que surgió hace ya más de un siglo y sigue siendo tóxico. Es el peor enemigo de la nación española. El peor enemigo no ha sido el PNV, ni Bildu, ni Junts, ni RC. No. El peor enemigo ha sido el Partido Socialista, que ha utilizado a todos los demás para sus propios proyectos de poder y de
trinque. Bueno, el argumento del Partido Socialista y de algunos piraos del centro centrado, incluido algunos piraos del sector liberal, es que hace falta migración para los puestos de trabajo que nadie quiere y para pagarnos las pensiones, ¿verdad? ¿Lo recuerdan ustedes? Resultado, pues cada vez nos tenemos que jubilar más tarde porque tenemos que pagar nosotros la avalancha migratoria y luego encima es que tampoco vienen a cubrir puestos de trabajo, más que una parte pequeña de quienes vienen. En julio, incremento del paro enorme. 3 de cada 4 nuevos parados resulta que son de los inmigrantes que ha regularizado Sánchez. Escuchen. El gobierno ha reconocido que el 77% de los nuevos desempleados registrados en julio son extranjeros regularizados recientemente dentro del proceso extraordinario impulsado por el Ejecutivo. El dato se conoce después de que el Ministerio de Trabajo publicara el peor registro de paro en un mes de julio de los últimos 18 años, según informa OK Diario. En total, los servicios públicos de empleo contabilizaron 19.517 nuevos parados durante el mes. De ellos, al menos 15.000 corresponden a personas que acaban de obtener la regularización en España, tal y como admitió el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. Estas cifras reflejan que el proceso extraordinario de regularización no solo está modificando las estadísticas de afiliación a la Seguridad Social, sino que también comienza a tener un impacto directo en los datos del desempleo. O sea, que estamos regularizando parados. Está muy bien, ¿no? Parados que, por supuesto, al inscribirse en el paro, pues tendrán derecho, digo yo, a solicitar alguna ayuda social, ¿no? Es decir, que estamos regularizando gente para que pueda consumir ayudas sociales que, por supuesto, se las quitan a otros, tanto inmigrantes que han llegado antes como españoles, que están en situación un poquito menos precaria. Está muy bien. ¿Qué quieren que les diga? Esto se debe a que el pueblo español no vota en masa para echar a la gentuza que nos hace esto. Vayan ustedes a votar y se solucionará el tema. En fin, en Estados Unidos pues llega una noticia que es la típica noticia bueno-mala o malo-buena. En las primarias del Partido Demócrata de cara a las elecciones al Congreso y al Senado de noviembre, las famosas elecciones de medio mandato, pues se están imponiendo en las primarias del Partido Demócrata los candidatos más radicales. Escuchen. El ala más radical del Partido Demócrata se impone en las primarias. Abdul El-Sayed ganó ayer las primarias demócratas al Senado por Michigan frente a la congresista Haley Stevens en una ajustada victoria que refuerza al sector más progresista del partido en un estado clave. El resultado, confirmado con casi todo el escrutinio completado, supone un revés para la vieja guardia demócrata. El-Sayed contó con el respaldo de Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, mientras que Stevens recibió el apoyo del senador Gary Peters y de la gobernadora Gretchen Whitmer. Tras reconocer su derrota, Stevens respaldó al vencedor para las elecciones generales. El-Sayed, por su parte, llamó a empezar a reparar las heridas tras una campaña marcada por fuertes divisiones internas. Su triunfo es el primero de un candidato del ala más radical en unas primarias estatales celebradas en un estado bisagra que Donald Trump ganó en 2024. Bueno, en Estados Unidos se está produciendo lo que en Francia ya se ha producido hace mucho tiempo, la alianza entre la extrema izquierda, es decir, los herederos de los antiguos partidos comunistas occidentales, con el islamismo. Alianza, pues muy fácilmente explicable. Los une el enemigo. Tanto los islamistas como la extrema izquierda quieren acabar con el capitalismo y con la cultura occidental. Tienen un enemigo común y se alían. Luego
al final, ¿cómo termina la historia? Pues lo estamos viendo en Francia. En Francia, en las últimas elecciones municipales, hemos asistido a escenas dantescas, con alcaldes de extrema izquierda que salen llorando y casi en medio de golpes de las alcaldías después de perder las alcaldías a manos de un candidato islamista que se presenta contra ellos. Es decir, son aliados circunstanciales contra Occidente y contra la democracia y contra el capitalismo, y luego al final, cuando logran dominar un ayuntamiento, pues entonces ya empieza la pelea entre ellos y ganan siempre los islamistas. Es de cajón. Gracias a la invasión migratoria. Bueno, pues en Estados Unidos están en la fase previa, en la fase con la alianza entre islamistas y la extrema izquierda, agrupada en torno al denominado, a la corriente de socialistas democráticos de América, que en realidad son los herederos del antiguo Partido Comunista Americano, que ha existido siempre, y siempre ha concurrido a las elecciones y nunca se comía un colín hasta ahora. Y esa alianza entre la extrema izquierda americana, estadounidense, y los islamistas, pues ya ha cosechado alguna victoria. Por ejemplo, el alcalde Mamdani en Nueva York, la ciudad del 11 de septiembre, tiene un alcalde islamista en estos momentos. Y ahora en Michigan, pues han elegido en las primarias del Partido Demócrata a un tío que se llama Abdul El-Hayed, y que estaba apoyado por el ala de extrema izquierda, el ala comunista del Partido Demócrata. Han derrotado a la otra candidata, que era del Partido Demócrata, o sea, ya de por sí radical, pero más moderada. Bueno, pues al final, ¿esto en qué se va a traducir? Pues se lo explico muy fácil con el caso de Michigan. En Michigan, el Partido Demócrata obtuvo hace 2 años un senador porque ganó por un 0,3%. Ahora que eligen a un candidato islamista y que se convertiría en el primer senador islamista en el Senado de los Estados Unidos, pues imaginen qué va a pasar en noviembre, que evidentemente ganará el Partido Republicano. En Nueva York, pues no era posible, porque Nueva York es un bastión demócrata. Eligieron en primarias a Mamdani y luego pues sale el candidato del Partido Demócrata, que era Mamdani. Michigan no es así. En Michigan los votos están equilibrados. Si tú tiras del Partido Demócrata hacia la radicalización y presentas a un candidato islamista, pues entonces el Partido Republicano se llevará el escaño en noviembre. Y yo que me alegraré. En fin, vamos con la información del tiempo con don Izam Garbini. Después, breve pausa publicitaria y a la tertulia. El tiempo en Radio Libertad. La proximidad de una masa de aire frío inestabilizará la situación, aunque se mantendrá estable en la mitad sur. Se esperan precipitaciones en la vertiente norte y en el nordeste peninsular, que pueden ser persistentes y pueden llegar acompañadas de tormenta con granizo. Soplará aliso con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Canarias, con viento moderado en el oeste y en los litorales del sur peninsular. Se espera un descenso de las máximas en el nordeste, Canarias y Alborán, donde pueden ser notables. Ascensos en el suroeste y pocos cambios en el resto de la península. Se superarán los 35 grados en el suroeste peninsular y puntualmente en el nordeste, en Canarias y en Baleares. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.